Y buenas tardes a todo el mundo. De nuevo aquí en la Fábrica de Inversores, otra vez Radio Intereconomía, una iniciativa que denominamos My Economy. Como cada lunes a las 3 de la tarde, pues os traemos pues de la mano de expertos profesionales de la inversión y además, pues bueno, también que están metidos, ¿no?, en otros sectores, industrias, ¿no?, pero que al final acaban arrojándonos pues conocimiento, sapiencia y bueno, pues al final conseguimos entender ese contexto, ¿no?, cuando pensamos en invertir y en función de nuestra tesis, de nuestra estrategia, del tipo de activo que nos guste, pues vamos a saber y tener mucha más sofisticación a la hora de invertir, ¿no? Bueno, pues como siempre presento a mis invitados, que hoy son excepcionales. Además tengo unas ganas de escucharles tremendas por causas ajenas, ¿no?, por causas personales. Hoy Jacobo no podrá estar con nosotros, así que paso directamente a presentar a Lorenzo Coletti, que es Sales Manager en PicTech desde 2001 para el mercado latinoamericano e italiano y bueno, pues adicionalmente es un experto en la parte de compañías cotizadas, ¿no? Es un analista financiero y con la designación del CAIA, ¿no?, que es la designación que diría yo que es más top, ¿no?, la más elevada, ¿no?, la más sofisticada en inversiones alternativas. Lorenzo, buenas tardes, ¿cómo estás, caballero? Buenas tardes, Félix. Muy bien, muchas gracias. Sí, gracias por la tan buena presentación. Gracias a ti. Y bueno, vamos a continuar con Jaime Medina, emprendedor que ayuda a emprendedores. Tengo la suerte, además, yo de participar en un vehículo de inversión con él, en el que también pues invertimos en startups, ¿no?, Backfund Ventures, y es un placer contar con él en el programa de hoy. Hoy vamos a hacer un mix, ¿no? Tenemos a Lorenzo, que está más especializado, aunque tiene también una experiencia, ¿no?, y una capacidad pues que demostrable, ¿no?, con el CAIA, ¿no?, que tiene esa titulación que no es nada fácil de conseguir en inversión alternativa. Pero bueno, vamos a hacer un mix, ¿no?, entre lo que es inversión en capital riesgo, ¿no?, en la parte más cuantitativa, la parte más financiera, ¿no?, que quizás es la que todos pensamos que todos deberíamos conocer, que es en la que todos nos fijamos, ¿no?, en cuánto ganas, cuáles son tus métricas, cuáles son tus márgenes, debes impuestos, qué deudas tienes. Bueno, pues toda esa parte generalmente va relacionada con una parte cualitativa que ya hemos estado desarrollando en otros programas. Y bueno, pues no hemos tocado la parte financiera, ¿no?, y nos la habéis estado pidiendo todos. Y esa es una de las partes más importantes a la hora de plantearnos, pues determinar si una inversión en una compañía, como puede ser una startup, ¿no?, una startup que pudiera ser tecnológica o no, o una compañía cotizada, pues siempre vamos a los números, ¿no? Entonces, bueno, en vuestro caso, Lorenzo, cuando tenéis que plantear ese análisis que es más fundamental, ¿no?, más cuantitativo, también como gestores, ¿no?, entiendo que cumplís una serie de métricas. ¿Se asemejan estas métricas a la hora de revisarlas a nivel financiero con lo que ha comentado Jaime o difieren sustancialmente? Bueno, yo creo que buena parte de lo que ha comentado Jaime se puede aplicar también a la gestión de vehículos que invierten en compañías cotizadas. Él creo que se refiere más a la parte de compañías privadas o startups que llegarán a estar cotizadas dentro de unos años o de unos meses, dependiendo un poco de la evolución de su negocio. En cambio, nosotros tenemos que lidiar con el mercado todos los días, ¿no? Entonces, dentro del proceso de inversión que utilizan nuestros gestores y que son bastante comunes en la industria de gestión de activos de fondos de renta variable, hay una serie de filtros que tenemos que pasar inicialmente. Con lo cual, antes de ver una compañía en concreto, hacemos, por ejemplo, un primer filtro de ver cuánto es líquida esa compañía. Y cuando digo liquidez, significa cuántas acciones se pasan por el mercado todos los días, ¿no? Entonces necesitamos un mínimo para no engancharnos en una compañía que es ilíquida dentro de un fondo, como puede ser un dolor nuestro que tiene liquidez diaria. Entonces puede haber esa diferencia que puede provocar problemas. Y en segundo lugar, también miramos otras cosas, como puede ser la capitalización, ¿no? Si es más o menos grande, dependiendo un poco de la estrategia que buscamos. Entonces, esos son dos primeros filtros fundamentales para entender si una compañía ya puede entrar dentro de nuestro universo de inversión.
No, es así, son dos filosofías muy diferentes en este sentido, las dos válidas, pero hay que tener en cuenta que dentro de nuestros fondos, al final, tienen que poderse comprar y vender todos los días. En cambio, una startup, un fondo ilíquido, puedes aguantar 10 años. Nosotros, por eso, tenemos que hacer mucho cuidado a la hora de invertir en una compañía que tiene problemas de liquidez en cuanto a cuánto se trata dentro de los mercados de renta variable. Pero luego, el segundo filtro cuantitativo está basado en cosas muy similares a las que comentaba Jaime, ¿no? Con lo cual, mirar el balance, estudiar y comprender los estados financieros de las empresas es puramente cuantitativo. Cosas como las ventas, los gastos, la deuda que tiene esta empresa es el pan de todos los días de nuestros gestores. Y esto se acompaña también a temas cualitativos que obviamente tienen que tomar en cuenta, pero quizás algo distinto también respecto a, por ejemplo, una startup, es que las participaciones que tomamos a veces son mucho más pequeñas. Pueden que no lleguemos al 1% de una compañía muy grande, una blue chip americana, ¿no? O al 0,5%, lo cual el control que podamos tener sobre el management de esa empresa, los directivos o el consejo, es muy bajo. Y eso es una penalización para nosotros. Entonces, hay que, lidiar entre cosas cualitativas y cuantitativas. Bueno, la verdad es que desde nuestro punto de vista, obviamente, como analistas o como gestores, necesitamos buscar un precio de mercado si queremos invertir, un precio intrínseco y si queremos luego invertir en esta compañía, ¿no? Y esto lo podemos hacer con varias metodologías para valorarla, que luego dependen un poco del sector donde estamos invirtiendo, ¿no? Si es el sector inmobiliario, tipo REITs, o si es en financiero, o si es en otro sector de la industria, puede ser materiales, industriales o salud. Y no hay una única manera de verlo, ¿eh? Hay algunos gestores que utilizan más, a lo mejor basándose en las últimas cuentas de resultados y multiplicadores como ha comentado antes Jaime, por ejemplo, el precio sobre beneficios o el precio respecto a las ventas, o múltiplos como el precio sobre beneficios, crecimiento esperado. O por último, métodos que pueden ser basados en flujos de caja, ¿no? El llamado cash flow return on investment es otra metodología bastante utilizada dentro de la industria de gestión de activos. Pero el problema es que luego, todos los días, otra vez, tienen que ver si ese precio, ese valor intrínseco, corresponda o no a lo del mercado. Porque el mercado puede que no lo haya reconocido todavía y esté muy por debajo, con lo cual puede ser una muy buena inversión, o está por debajo porque el negocio no es tan bueno, es malo. Y eso hay que mirarlo, ¿no? Es difícil a veces mirarlo de un punto de vista cuantitativo, sino que hay que utilizar elementos cualitativos, no solo de la empresa, sino externos, porque hay que mirar el sector o la industria en que esa compañía se está moviendo. Si esta industria se está enfrentando a vientos contrarios, ¿no? Con una regulación contraria, lo hemos visto en varias industrias últimamente. Entonces, eso es un poco el problema, ¿no? Y a veces el precio está por encima, pero a veces es justificado por el crecimiento de esta empresa, hablamos de growth en este caso, está teniendo. Entonces, hay un valor intrínseco que estimamos, pero no siempre si está por debajo es bueno o si está por encima del valor de mercado es malo. Hay que distinguir. No, solo un tema más que quizás se ve mucho más en la parte de cotizadas respecto al capital de riesgo startup, es algo que antes no existía, porque que es la valoración o lo llamamos scoring ASG, que han entrado con mucha fuerza en los últimos 3 años, ¿no? Antes se hablaba, se utilizaban algunas estrategias, pero no eran transversales a todos los tipos de estrategias en renta variable. Luego los temas de reputación, los temas de operaciones en cuanto a impacto medioambiental, social, cómo tratan los trabajadores o la gobernanza ahora son fundamentales. Antes no lo eran tanto. Y eso es una novedad dentro de nuestra industria de gestión de activos y, repito, para todas esas compañías cotizadas. A ver, para un inversor como nosotros,
Quiero decir, como personas físicas que queremos invertir en una compañía, es complicado hacer ese tipo de entender si una compañía es buena desde este punto de vista. Nosotros como inversores profesionales utilizamos asesores externos que nos ayudan a entender algunas de estas métricas. Hay asesores que están especializados en algunas concretas. ISS o Sustainalytics son algunos ejemplos de empresas que nos ayudan a entender la parte de gobierno corporativo, la parte puramente medioambiental y la parte, por ejemplo, de social, ¿no? Y además, si un inversor quiere invertir, por ejemplo, en un fondo como los nuestros o como cualquiera de los fondos UCITS conocidos, tiene también los famosos sellos, que son una serie de labels otorgados por ejemplo, el Ministerio de Finanzas francés u otras organizaciones que otorgan estos sellos a los fondos diciendo si son sostenibles, si son fondos de impacto, de tipo medioambiental o social. Y eso es algo que está entrando cada vez más en la industria. Pero es difícil, ¿eh? No es una tarea fácil y hay altos costes para llegar a hacer este tipo de valoraciones. Bueno, sobre esto se han escrito, creo, cientos de libros sobre la inversión value o la inversión, sobre todo sobre la inversión value. Básicamente, de manera muy sencilla, una inversión en una compañía considerada como value significa que es un activo cuyo precio está por debajo de su valor intrínseco, el valor que decíamos antes, ¿no? Esas son las llamadas compañías value, y hay algunos sectores que normalmente tienen un sesgo a estar en esa parte. Lo ha tenido el sector financiero durante mucho tiempo, el sector energético también, y por cierto son los dos sectores que este año han subido más, porque muchos inversores sabrán que este año ha habido esta rotación de growth a value con sectores como energía o finanzas que se han visto muy beneficiados. Growth, en cambio, son activos cuyo precio está, en cambio, ligeramente por encima de o muy por encima de su valor intrínseco, pero son empresas que normalmente tienen un crecimiento superior y por eso los inversores están dispuestos a pagar un precio más alto para poder beneficiarse de este crecimiento. De todos modos, simplemente hay cierto solapamiento porque nadie va a sobrepagar para tener un activo de crecimiento, ni nadie paga algo por debajo para no tenerlo. Quiero decir, hay value que va a seguir siendo value para siempre, o que tiene algo más de crecimiento y luego va a hacerlo muy bien, o growth que tiene también características value. Con lo cual hay una línea muy fina entre los dos a veces. Por mi lado, simplemente decir que a la hora de querer invertir en una compañía o en un fondo de inversión, hacerse asesorar por profesionales que sepan bien dónde se están metiendo. Porque hacer las cosas solos a veces nos lleva a equivocarnos. Así que este es mi consejo.